Capítulo 3. Cómo se nos enseñó a no decidir. Si el problema no es simplemente que la democracia actual falla, sino que nunca se nos permitió ejercerla plenamente, entonces surge otra pregunta. ¿Cómo llegamos a aceptar esta limitación sin protestar masivamente? La respuesta no está solo en los políticos, los mercados o los medios. Está en la forma en que nos educan, en cómo se estructura nuestra sociedad y en las ideas que asumimos como naturales desde la infancia. La educación como molde. Desde muy pequeños, aprendemos a obedecer reglas y a respetar jerarquías. La educación formal refuerza esto. Los niños siguen instrucciones. Los adultos deciden sobre lo que se aprende. Las calificaciones jerarquizan capacidades y comportamientos. Todo esto tiene sentido. Necesitamos cierto orden para aprender. Pero también tiene un efecto colateral. La mayoría de las personas se acostumbra a no decidir sobre lo que le afecta directamente. En la escuela se nos enseña a pensar de manera lineal y a respetar la autoridad, pero rara vez se nos enseña a analizar críticamente las reglas del sistema. Se nos dan respuestas, pero no herramientas para cuestionarlas. La historia contada a medias. Otro mecanismo de condicionamiento es la historia. Cada país enseña su pasado de manera selectiva. Se celebran triunfos y héroes, pero se ocultan o suavizan los fracasos y atrocidades. Se nos educa para sentir orgullo o miedo, pero no para comprender cómo se construyen los sistemas de poder. Cuando se nos cuenta la historia de nuestra democracia, rara vez se menciona que la mayoría de derechos que hoy disfrutamos fueron conquistados mediante luchas sociales, huelgas y conflictos. Se nos hace creer que fueron concedidos generosamente por gobernantes benevolentes. Esta narrativa transmite un mensaje claro. La política es algo que ocurre arriba, no algo que podamos moldear nosotros. El miedo como herramienta. El miedo ha sido otra herramienta esencial. Se nos enseña que los cambios radicales traen caos, pobreza o violencia. Que ciertas decisiones solo pueden tomar los expertos. Que el desorden es peligroso. Que lo que tenemos, aunque imperfecto, es lo único posible. Este miedo no siempre se expresa de forma explícita. Muchas veces se interioriza a través de ejemplos cotidianos, noticias sensacionalistas, historias de crisis económicas, películas que muestran revoluciones como destructivas. El efecto es profundo. Aprendemos a aceptar lo que nos imponen y a rechazar alternativas imaginadas. La propaganda del sentido común. Gran parte de nuestra socialización incluye un fenómeno más sutil. La propaganda del sentido común. Se repiten frases que parecen obvias. El mercado lo regula todo mejor que el Estado. No hay recursos suficientes para todos. Si queremos progresar, necesitamos competencia. La política es complicada, mejor dejarla a los expertos. Estas frases no son verdad absoluta. Son herramientas ideológicas. Reproducen un sistema donde ciertas decisiones quedan fuera de la democracia y, al hacerlo, condicionan la manera en que pensamos y actuamos. La ilusión de participación. Otro mecanismo de condicionamiento es la ilusión de participación. Elegimos representantes cada cierto tiempo. Se nos permite opinar sobre ciertos temas en encuestas, votaciones locales o redes sociales. Pero estas instancias a menudo son superficiales, diseñadas más para calmar la inquietud que para cambiar la realidad. La ilusión funciona porque hace sentir al ciudadano que tiene voz, mientras que las decisiones fundamentales se toman en otros ámbitos, lejos de su alcance. La economía invisible. Muchos aceptan que la economía debe funcionar sin interferencia democrática porque parece natural. Precios, mercados, empresas. Todo parece un mecanismo autónomo. Pero esta aparente autonomía oculta la realidad. Las reglas económicas actuales reflejan decisiones políticas pasadas y favorecen a ciertos actores. Se nos educa para ver la economía como algo técnico, separado de la ética y de la política. Así, la mayor parte de nuestra vida económica, trabajo, vivienda, consumo, deuda, queda fuera de nuestro control, y aprendemos a aceptarlo como normal. El castigo social por cuestionar una característica del sistema educativo y social moderno es el castigo implícito a quienes cuestionan el orden establecido. Niños, estudiantes o adultos que plantean ideas alternativas a menudo son ridiculizados, etiquetados como rebeldes o excluidos. Se refuerza la idea de que las reglas no son negociables, y que los espacios de decisión son limitados. Con el tiempo, la mayoría aprende a no cuestionar. A no plantear alternativas radicales.
Aceptar que su voz solo importa en elecciones formales y limitadas. Los medios y la construcción de la normalidad. Los medios de comunicación cumplen un papel central en esta educación social permanente. No solo informan, sino que enseñan a ver el mundo de cierta manera. ¿Qué temas son importantes? ¿Qué opiniones son respetables? ¿Qué soluciones son posibles? Cuando se repiten patrones de pensamiento durante años, se construye una realidad compartida donde la democracia limitada parece inevitable, sensata y justa. El resultado es que incluso quienes critican el sistema, a menudo, siguen pensando dentro de sus límites. La cultura del escepticismo controlado. El sistema también fomenta un tipo de escepticismo que es seguro para el poder. Se nos enseña a desconfiar de los políticos, de las instituciones, de la información, pero no de la estructura misma que limita la democracia. Así, el descontento se canaliza hacia actos simbólicos, protestas aisladas, memes, críticas en redes que no amenazan realmente el sistema. Se nos educa para ser críticos solo hasta un cierto punto, suficiente para sentir autonomía, pero insuficiente para tomar decisiones colectivas efectivas. El efecto combinado. Si sumamos todos estos mecanismos: educación que refuerza obediencia y jerarquía, historia selectiva que minimiza los conflictos y conquistas sociales, miedo al cambio y al caos, propaganda ideológica que normaliza desigualdades y limitaciones, ilusión de participación, castigo social por cuestionar, medios que reproducen el sentido común, escepticismo controlado que no desafía el sistema. El resultado es evidente: una población acostumbrada a no decidir, que acepta como natural la distancia entre el poder y la ciudadanía. El reto de pensar diferente. Comprender esto no es un ejercicio académico. Es un paso crucial para imaginar alternativas. Porque no hay cambio posible sin reconocer cómo y por qué se nos ha condicionado a no decidir. Si ignoramos estos mecanismos, cualquier intento de democracia directa será superficial. Será como tratar de plantar un árbol en un terreno lleno de cemento. Crecerá, pero nunca será fuerte ni productivo. La semilla de la democracia real. El desafío es plantar una semilla distinta. Una semilla que permita a la gente decidir sobre lo que le afecta directamente. Que integre el trabajo, la producción, la vida cotidiana y la política formal. Que cuestione la separación artificial entre economía y democracia. Que enseñe a los ciudadanos a pensar críticamente, sin miedo y con información veraz. Esta semilla no se planta de golpe. Requiere paciencia, estrategia y comprensión de los límites del sistema actual. Pero plantarla es posible, y este libro es un manual de cómo hacerlo. La transición mental. Antes de hablar de modelos concretos y estructuras políticas, es necesario un cambio mental. Reconocer que muchas decisiones importantes no dependen de los votos. Comprender que la obediencia aprendida y el miedo estructural nos limitan. Cuestionar lo que se nos presenta como sentido común. Entender que la participación real no se limita a elecciones periódicas. Aceptar que el poder económico y mediático define el marco de lo posible. Este cambio mental es el primer paso hacia una democracia que funcione de verdad, una que no sea limitada, ritualista ni superficial. Preparando el terreno para los principios. En los próximos capítulos empezaremos a construir un marco más positivo. ¿Qué valores y principios deben guiar una democracia real? ¿Cómo integrar el trabajo, la producción y la vida social en decisiones colectivas? ¿Y cómo diseñar un sistema que funcione a escala local, regional, nacional e incluso global? Pero antes de ofrecer soluciones, hay que entender el problema en profundidad, y eso es lo que hemos hecho en estos 3 primeros capítulos. Señalar que la democracia actual no decide lo esencial. Identificar quién decide realmente. Analizar cómo se nos ha enseñado a aceptar esta limitación. Ahora estamos listos para dar un paso hacia la construcción de un modelo alternativo, basado en la participación real y en la capacidad